Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, 9 de la mañana, 8 de la mañana en Canarias, y tenemos con nosotros a alguien que dice ser don Iván Vélez, porque tiene la voz así un poco cambiada. Sí, Buenos días, don Iván. Grave, tengo la voz más grave. Es Iván Vélez, es Iván Vélez. Cambiando la voz a mi edad, avanzada ya. Bueno, los aires acondicionados y las cosas estas. Son un asco los aires acondicionados. Sí, yo creo que es algo de eso. Y además yo después de siglos resistiéndome me he dejado instalar aire acondicionado en casa. Gran error, ya estoy... Yo creo que ha sido en el tren donde he pillado esta ronquera, pero bueno, en fin, bueno, no podamos. Don Iván Vélez está aquí porque ha sacado un nuevo libro, además sobre un tema pues interesante, yo creo que polémico: la democracia que nos hemos dado, analizando qué fue la transición. Lo primero de todo, lo importante: ¿cuándo lo presenta usted? ¿Cuándo firma usted ejemplares? Todas esas cosas. Me lo presento mañana a las firmo mañana, porque lo presenté ya, mañana 30 de mayo a las 12:30 en la caseta 200, lo tengo aquí apuntado, 264, la caseta de Encuentro, en la Feria del Libro, 12:30 de la mañana. Editorial Encuentro, 12:30 de la mañana, mañana sábado, en la caseta de la Editorial Encuentro estará firmando ejemplares don Iván Vélez. Se van a cumplir este año los 50 años, 50º aniversario de la Ley de Reforma Política de 1976, que es la que abre la transición, no la Constitución de 1978. La pregunta que se hace don Iván en el libro es, bueno, esa especie de mito de que nos dimos una democracia, ¿hasta qué punto es cierto? ¿Hasta qué punto lo que surgió de aquello fue algo que nos dimos o que nos dieron? Pues la pregunta yo creo que es la que nos dieron. Lo que pasa es que la fórmula, la democracia que nos hemos dado, pues es una forma un poco adulatoria de reparto de responsabilidades, de logros, sobre todo de logros, porque como se supone que hemos llegado al mejor de los sistemas posibles, a la mejor España posible, plural, etcétera, 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 pues hay que repartir los méritos, pero evidentemente y esto no ha ocurrido solamente en ese periodo de tiempo. La población en general no está tan politizada como para participar tanto, ¿no? Y de hecho la Constitución del 78, que es un poco la que abre este periodo de tiempo histórico, pues está precocinada en unos ambientes muy cerraditos y muy reducidos. Entonces, que nos lo hemos dado, bueno, no se aprobó en las urnas, pero el lote completo, ¿no? Entonces es un poco una ironía el título, ¿no? Si no nos hemos dado nosotros ese régimen, ¿quién nos lo dio? Pues nos lo ha dado unos grupos ideológicos, nos lo han dado unas terceras potencias, como todos los regímenes, es decir, que pues como ocurre en las guerras civiles, siempre hay un tercer, un cuarto invitado, ¿no? En este caso, la España actual, pues es producto de una transformación del franquismo, y el franquismo, que no es un bloque monolítico idénco por redondear, aunque no es así, pero bueno, en sus 40 años, pues el franquismo ya sabemos que tuvimos que estableció unos pactos con Estados Unidos en el 53, que ya venían precedidos de una serie de contactos muy importantes que incluso algunos se dieron durante la Segunda Guerra Mundial, y bueno, pues estamos en esa órbita, que no es la otra órbita alternativa que hubiera sido la órbita soviética. Entonces, si estás en esa órbita, pues tienes que asumir muchos de los componentes que la constituyen, ¿no? Y luego, por otro lado, pues también la convergencia, por decirlo de algún modo, europeo, pues te lleva a una serie de situaciones y no a otras. Y luego, por otro lado, pues yo creo que el régimen franquista lo que hace es establecer las condiciones necesarias para una democracia de mercado, que es lo que tenemos, una democracia de mercado, no una democracia popular, hay muchas democracias también, ¿no? Pues la democracia es una cosa bastante abstracta, ¿no? Y entonces yo creo que con todos esos componentes es como se llega a esta situación, pero que ya digo que se deciden pues en unos ambientes bastante reducidos. Perdón. No, perdón, pero solo, vamos, es una pregunta, intentaré hacerlo en forma de pregunta, pero yo insisto mucho, quien aprueba la ley para la reforma política son las llamadas
cortes franquistas, Sí, las claro. cortes del régimen del 18 de julio. Entonces, se aprueba una ley por el franquismo, que a mí no me gusta llamarle así, pero es que se aprueba una ley por las cortes franquistas, conforme a la cual se convocan las elecciones generales. O sea, es la ley de reforma política que invito a consultar, porque es una página, son 2 páginas, la que convoca elecciones generales. Y me temo, yo recuerdo que esa convocatoria de elecciones generales, promovida por Adolfo Suárez, se ilustró con una canción, eran muy buenos propagandistas, era Habla, pueblo, habla, y estaba La cito en el último capítulo. Claro. Abro el capítulo con Habla, pueblo, habla. Claro, y entonces no lo sabía, pero fíjate, y es una cosa muy curiosa, porque había la canción es muy habla, pueblo, habla, ¿quién puede? Nadie, no dejes que nadie decida por ti, etcétera. Pero ¿quién decía eso? Y yo creo que habla, pueblo, habla, tuyo es el mañana, habla y no permitas que roben tu palabra. Habla, pueblo, habla, pueblo, sí, no dejes que nadie decida por ti. Bueno, y después de esta bumerada seguimos. Deberían probar con el baile, porque lo que es el cante no... Y termino con mi pregunta. No, quiero decir, pero tengo la sensación de que haciendo como si se entregaba el poder al pueblo, es un decir, en vez de eso se entregó el poder a los partidos políticos. Bueno, evidentemente es que insisto, no hay ningún régimen que sea absolutamente popular, ¿no? La propaganda exige decirlo, pero sabemos que siempre las democracias tienen unas oligarquías que son las que las pilotan. Eso yo creo que no somos críos para tragarnos semejante cuento. Las democracias siempre son hijas de lo posible. Claro, por eso el poder tiene que ser limitado, porque el ejercicio de un poder absoluto por parte de partidos políticos o incluso de un pueblo puede ser muchísimo más tiránico que el ejercido por un dictador. Bueno, pero yo diría más allá incluso, es que la idea de totalitarismo, que yo la trabajo porque es verdad que el régimen franquista, vamos a llamar el régimen franquista por abreviar, ¿no? Se define como régimen totalitario al inicio, literalmente, además lo he consultado en la documentación oficial. También es verdad que el término totalitario, incluso desde el propio José Antonio Primo de Rivera, tenía un significado distinto y concreto, influido por... Es que totalitarismo, el régimen totalitario es un imposible también, o sea, tan imposible es una democracia absoluta como un régimen totalitario, o sea, no hay, son ideas límite, por decirlo de algún modo. Pero claro, con esas ideas límites se juega. Con esas ideas límites se juega, ¿no? Y entonces, pues sí, yo creo que la democracia coronada actual, coronada además, como pongo en la portada, por designación del propio Franco, pues es una transformación del franquismo. Evidentemente alguien me dirá, hombre, pero ya no se parece nada, ya, pero se han pasado más de medio siglo desde entonces, ¿no? Lo que pasa es que en el año 74, y también es una pregunta, Verona, en el año 75, de hecho, se estaba esperando a lo que se llamaba hecho biológico, que era un eufemismo para llamarle a la muerte de Franco, que se sospechaba que no era inmortal. Se sospechaba y claro, se corroboró. Pero en realidad la estructura jurídica y muchas otras cosas ya estaban preparadas. Claro, es decir, las leyes de, por ejemplo, contenciosas administrativas y administrativas eran imitadas, por ejemplo, por los juristas italianos, y que es mucho decir, porque los juristas italianos es de lo mejor que ha habido. Es decir, que estaba todo preparado y lo que faltaba era la libertad política, la libertad de opciones políticas, pero ya estaba preparada. Por eso se produce la cosa increíble de que en solo 11 meses se pasa de la muerte de Franco a unas elecciones generales. Es increíble. Es absolutamente increíble. Es así. Sí, aunque el periodo en realidad no se pone a prueba hasta el éxito electoral de Felipe González en el 82, porque en el fondo, pues hasta entonces, el que maneja la bolita es el mismo. O sea, más o menos conducido con brillantes aportaciones del marketing de no sé quién, pero es el mismo. Y ahí es cuando se pudo haber producido cierta incomodidad de la democracia española. Hasta entonces todo fue rodado. Los señores de los 7 de la banca y los señores del tal y del cual no tuvieron ningún problema. No. Yo recuerdo un gran banquero de este país, ya muerto naturalmente, que un día me preguntó, oye, ¿y cuáles son peores, los de comisiones obreras o los de UGT? Con Franco muerto, ¿eh? O sea, ni puñetera, le daba igual porque, en fin, la democracia española, después de lo que pasó en Portugal, la democracia española fue cómoda, Bueno, había ruido de fondo, estaba ETA, había una serie de grupos desestabilizadores
que en cierto modo venían a apoyar unos privilegios que luego se han consagrado en el régimen actual. Es decir, que el tema vasco es una cosa evidente, ¿no? La comodidad. Bueno, sí. Volvemos a la comodidad. Sí. Los fueros. Qué buenos los fueros. Bueno, los fueros tengo que decir que también el propio Franco respeta a algunos. Sí. Es decir, que las continuidades son muy grandes. Ese era el gran momento para que decayeran, ¿no? Claro, era el gran momento. Sí, era el gran momento, pero el posibilismo exigía, el tradicionalismo exigía. Optamos por las respeto, gambas, claro, en definitiva. Gamba gorda y ya, ¿no? Claro, y las oligarquías se mantuvieron, y las oligarquías catalanas y vascas pues estaban ahí. Lo que pasa que pues luego se acostaron de una manera, se levantaron de otra, en muchos sitios, no solamente aquí, ¿no? Y bueno, yo lo que he tratado es, ya digo, de analizar semejanzas y diferencias, utilizando un esquema diferente al actual, o sea, al habitual, perdón. O sea, yo no me he limitado al Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que son los tres poderes clásicos, sino que he ampliado con el modelo canónico que da Gustavo Bueno de una sociedad política a otros poderes y analizarlos: el poder militar, el poder diplomático, el poder distributivo, el gestor, todos esos, ¿no? Y no fue, perdón, es que yo hacía una traición, pero no fue un error decir que los políticos que pilotaron la transición pusieran tanto empeño no en diferenciarse, sino en matar al padre, es decir, en dejar claro que eso era una revolución contra el franquismo, cuando precisamente fue, repito, las Cortes franquistas la que promueven la elección del Parlamento con partidos políticos. O sea, fue tanto la creación de ese monstruo franquista por parte de esos élites, bueno, es que tiene luego posibilita, a lo mejor me equivoco, ¿no?, pero posibilita esa cosa del Partido Socialista de crear una ley de memoria histórica en la cual recrear un pasado como forma de controlar el presente y el futuro. Lo que pasa es que la ley de memoria histórica llega muchísimo. Sí. Y al entierro de Franco fueron más de 3, o sea, quiero decir que tampoco la cosa. Eso vino después. Yo siempre hago el símil con el Moro y con Franco, ¿no? A Franco muerto, gran lanzada, ¿no? Pero bueno, claro, muy después, muchas décadas después. Eso es una cosa que estableció Zapatero. La ley de memoria histórica es un oxímoron. Bueno, pues porque le convenía en aquel momento, pero evidentemente, vamos, pues es que lo asombroso de la ley de memoria histórica es que muchos de los que la promulgaron procedían por vía biológica de salones elegantes del franquismo, con lo cual esto es un auténtico disparate, ¿no? Sí, pero que lo que quiere decir es que eliminar esa decisión absurda de eliminar en bloque todo el régimen franquista, todo el pasado franquista. Es que eso no, pero lo han convertido en un muñeco. Bueno, pues eso es una caricatura para que se la trague. Vamos a ver, tú puedes coger ahora todos los edificios y quitarles la plaquita, pero el edificio sigue en pie. O sea, yo pongo el ejemplo de las infraestructuras que crea el franquismo. El franquismo, vamos a ver, se encuentra y es en parte culpable, no nos vamos a engañar, por su precipitación de la guerra civil, o como queramos llamarlo. Se encuentra con un país devastado y construye, además ellos le dicen un nuevo Estado, ellos hablan de un nuevo Estado, y ese nuevo Estado no son yugos y flechas constantemente, son presas, por eso digo que hay que analizar otros poderes. Son una cosa llamada sindicato vertical, y yo le dedico un buen trozo al asunto, que siguen siendo verticales los de ahora, porque verticales en cuanto a la financiación son una verticalidad estricta, ¿no? Construyen los famosos pantanos, que sí, con mucha caricatura, pero están ahí. En fin, ponen en pie una serie de estructuras sobre las cuales se produce luego una transformación que se llama democracia, pero que no acaba, o sea, no se hace tabla rasa en el mundo anterior, porque es imposible. No se habla de tabla rasa, pero se redibuja porque se crea una ficción según la cual todo lo bueno que se haya podido realizar durante el régimen franquista se obvia, por ejemplo los patados, por ejemplo las viviendas, etcétera, etcétera, y todo lo malo es del franquismo, cuando ni una cosa ni otra es verdad. Quiero decir, las cosas buenas de un país lo son a pesar o a favor del régimen que tenga, y las cosas malas también. Cuando a mí me dicen, claro, es que el franquismo era homófobo porque penaba la homosexualidad, yo decía, sí, era tan homófobo como Inglaterra, como Gran Bretaña, que tenía sancionada la homosexualidad penada hasta el año 69. Es que el franquismo no permitía a las mujeres abrir cuentas corrientes sin permiso marital. Yo digo, no, ni Francia, que la eliminó mucho después que España. Quiero decir que ese franquismo ha sido como una cosa al que
retribuir las cosas malas. Todas, las históricas, las compartidas. Claro, aunque se hicieran exactamente igual en democracias occidentales homologadas como Estados Unidos, por ejemplo. Lo que pasa es que el nivel de apropiación está siendo tan brutal que al final hace que la gente reaccione. Oye, todos nos acordamos de cómo se llamaba el Hospital de la Paz, y de quién lo hizo. Y de por qué se llamó La Paz. Claro. Conmemorando los 25 años de paz. Claro, y así es en Sevilla, y en Barcelona, y en Zaragoza, y en todas partes. Y el famoso pendulazo que se llama, del que se habla ahora, es porque la gente está harta de la caricatura. Pues es que es tan absurdo demonizar el franquismo al 100% como idealizarlo como si fuera un periodo de... No, pues no, todo periodo histórico tiene luces y sombras. Lo que está claro es que parte de la España actual, o gran parte de la España actual, se construye sobre los cimientos que fragua el franquismo. Eso no se puede negar. Y el franquismo, a pesar de la guerra civil, o la sociedad española, también tiene como base pues todo su pasado. Es que nosotros somos herederos de todo eso. Es decir, yo soy tan heredero, menos porque está más lejos, de Felipe II como de la Segunda República y como del... Claro, es decir... Sí, claro. Que por cierto, que no quiero tal, pero que por cierto las jornadas de leyenda negra que mi querido Javier Santamarta organiza cada año en el Escorial, ayer tuve la feliz noticia de que están nuevamente en marcha. Ya daremos cuenta de ellas. Pero bueno, ahora estamos con el libro de don Iván. Estamos con otra leyenda negra, ¿no? Que es la del franquismo. Sí, vivimos en un mundo donde, pues las cosas son tan complejas que la gente tiende a tratar de simplificarlas para hacerlas comprensibles, ¿no? Y hay muchas simplificaciones sobre la transición. Uno, lo de que es que la transición fue el pueblo español. Hombre, no. Fue el pueblo español pastoreado por determinados poderes. Otra simplificación. Fueron los americanos o los alemanes. Hombre, no, tuvieron intervención, pero las cosas son mucho más orgánicas, mucho más complejas, y efectivamente pues hay intervención de ciertos países, intervenciones desde ciertos países que a veces son multiformes. Es decir, si miran ustedes a Estados Unidos puede intervenir hoy en día en otro país. Sí, claro, pero ¿quién interviene? Si interviene Trump será en un sentido, si interviene el Partido Demócrata será en otro sentido. Los intereses son contrapuestos y pueden tener cosas en común, pero las ideas son muy distintas. Entonces, aquí intervino muchísima gente. Intervino Estados Unidos, intervino Alemania, Francia. Intervino Francia, intervinieron los distintos sectores del régimen, que al final es el que se hace el harakiri, que eran sectores también enfrentados entre sí. Intervinieron distintos sectores de la oposición. Es decir, las cosas son bastante más complicadas de esas simplificaciones que se suelen poner sobre la mesa de no, esto es una constitución otorgada, hombre, no, en fin, no. Hombre, tampoco hay que... Sí, entiendo. A ver, efectivamente no se puede... a ver, aquí lo fácil es caer en la simplificación. Hay cosas que son indiscutibles. O sea, España entra en la órbita norteamericana, eso no se puede cuestionar de ningún modo. Y sigue. Otra cosa es cómo derive la cosa ahora por otros motivos, ¿no? China. Y además España no podía estar en la órbita china porque no había tal órbita en aquel momento, pero sí que entra en la órbita atlántica. ¿Por qué? Porque está en un contexto geopolítico de aquella época. Estos son perogrulladas, pero es que son así. Y había que decantarse por un lado u otro. El franquismo tenía, digo, desde el punto de vista imperial, que eso hay que tenerlo siempre en cuenta, los imperios son los que cortan el bacalao. España era atractiva por su anticomunismo. El régimen franquista, si algo era anticomunista. Porque luego, claro, internamente, ¿qué era? ¿Eran falangistas los que pilotaron el régimen? No. ¿Eran tradicionalistas? Sí, pero no del todo. Había muchas familias ideológicas, o sea, no había partidos, pero sí que había una serie de familias ideológicas. Y luego, además, es más, ¿quién hace la verdadera oposición, la más potente al franquismo? La Iglesia Católica, que era a la que había salvado Franco, por cierto. La figura del cura rojo, esa hizo mucho más antifranquismo de aquella manera que los sesudos analistas falangistas inspirados en no sé qué historias, ¿no? Ha dicho usted algo
fíjese hasta qué punto las cosas son complicadas, que ha dicho usted algo que también admitiría matizaciones. El régimen de Franco era un régimen anticomunista. Sí, pero eso no le impidió llegar a acuerdos con la Unión Soviética para conseguir que la ONU declarara Gibraltar territorio descolonizado. Ni le impidió hacer unos planes que se parecían, tenían ciertas semejanzas a los planes quinquenales. Ni le pidió defender al régimen porque estás cubano. En ese contexto, claro, porque estás en ese contexto. Es que a mí me parece que el problema aquí es, insisto, la simplificación de los periodos históricos, o blanco o negro, el maniqueísmo que se suele emplear, que en gran medida lo impulsa la ley, o lo cultiva, no digo que lo impulse la ley de memoria histórica, que es todo el franquismo es malo, todo lo que por ejemplo, todo lo que es antifranquismo es bueno. Claro. Y entonces se interpreta a ETA como una banda antifranquista. No, señor, ETA no es una banda antifranquista. ETA es una banda cuyo objetivo es la secesión del País Vasco, con toda su mitología aparejada, que sigue matando y mucho más durante la actual democracia. Entonces, de antifranquismo nada. Pues quiero decir que estas simplificaciones hay que huir de ellas, ¿no? Y entonces, en cuanto a las influencias que tiene el franquismo, pues son muchas y claro, y de intensidad variable, y es la pura lógica por la cual se mueve el mundo político. O sea, que aquí es ingenuidad de las justas. Bueno, ¿por qué decidió usted escribir este libro? Bueno, yo no lo decidí, lo decidió. Pues mira, fue porque... Usted es un mandado, como yo. Soy un mandado. Pues esto fue porque yo escribí un libro hace unos años que se llama Nuestro hombre en la CIA, que analiza toda esta incidencia documentadísima, ¿eh? O sea, ahí no me invento creo que nada. Bueno, no me invento nada. Otra cosa es que se pueda comentar con una imprecisión, que quizá. Ahí traté toda la influencia norteamericana, que es cierta, a través de lo ideológico, a través del Congreso por la Libertad de la Cultura, que es una estructura que se establece a nivel internacional y que en España tiene mucha importancia y que financia a muchos de los ideólogos del actual régimen, los Aranguren, Tierno Galván, etcétera, etcétera. Esos son las grandes. Ahora ya no nos acordamos, va pasando el tiempo, pero hace unos años eran las grandes figuras. José Luis San Pedro llegó incluso al 15M siendo la figura venerable, ¿no? Una especie de Stefan Hessel a la española, ¿no? Entonces, ese funcionario de aduanas, igual que Adam Smith, don José Luis San Pedro. Y hombres perfectamente integrados, ¿no? Era una oposición no comunista, y eso interesaba, ¿no? Interesaba también porque eran federalistas y eran europeístas, eso es lo que quería Estados Unidos, porque Estados Unidos trató de hacer una especie de Estados Unidos a la europea como dique anticomunista. Entonces, bueno, ese libro le gustó mucho a Hughes, que es también contertulio de esta mesa, y me dijo el año pasado, dice, hombre, tienes que hacer otro libro como este. Digo, ya, pero es que no tengo un archivo como tuve en aquella ocasión. Pues algo podrás hacer. Y entonces yo, pues este te lanzan el guante y lo coges y por eso hice este libro. O sea, porque la culpable es Hughes, para lo bueno y para lo malo. Hughes, yo te acuso. ¿Cuánto le ha llevado a hacer el libro? Pues no lo he hecho, tardo poco realmente, poco, yo creo que 8 o 9 meses quizá, sí. En sesión de noche. En sesión de noche. Sí. Bueno. Nocturna. Y la dura vida de los autores que tienen que compaginar la escritura con otro. Sí, porque con esto evidentemente no te ganas el chusco. No, me temo que en este país los autores que viven de publicar libros pues se cuentan con los dedos de una mano, ¿no? Pérez Reverte. Yo no soy uno de ellos. Bueno, ¿cómo se llama el de la Catedral del Mar? Falcones Ildefonso, que es abogado tampoco. Bueno, ahora no lo sé, pero no venía de la narrativa, precisamente. No. Bueno, sí, quizá Javier Cercas, alguno de esos, no lo sé. No es mi caso. Bueno, me gustaría, pero no lo es. Sí, no es el caso de casi nadie de los que... Bueno, por eso cuando alguien dice, estoy escribiendo un libro, pero usted sabe dónde se mete. Sí, te metes en un pero bueno, manicomio. ¿por qué escribimos libros, gente como usted y yo? Pues por amor a la verdad. Porque no se puede evitar, yo creo, ¿no? Para tratar de arrojar luz sobre épocas pretéritas tan fácilmente falsificadas. Y además que se aprende mucho, ¿no? También. Claro, sí. ¿Quién dijo eso, no? De que si quiere aprender sobre algo, escriba un libro sobre ello. Sí, y si quieres que algo no se sepa, escríbelo. También. Hombre, esta es la típica frase, la segunda que se atribuye a Dors o a uno de estos. Públicalo. No, pero lo que quiero decir es que a mí me parece importantísimo. Y yo suelo decir una cosa que me he inventado yo, aunque seguro que alguien se la inventó antes, que es que en este momento lo más urgente
es la historia. Es decir, porque, a ver, no quiero incidir en el tópico orwelliano, ¿no? Pero la clásica manera de controlar el presente y el futuro es manipular el pasado, porque creas categorías que proyectas en el presente. Entonces las leyes de memoria histórica no están para controlar el pasado, están para controlar el futuro. Bueno, y la historia siempre es presente, ¿no? La historia siempre es la manipulación de lo que llega al presente, con lo cual es presente, ¿no? En ese sentido, pues creo que es así, ¿no? Sí. Pero que si tú aceptas que el poder político escriba la historia y encima adscriba actitudes presentes a hechos pasados prohibidos o perseguidos, entonces estás dándole el poder absoluto al poder político. Absolutamente. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención, que son las coincidencias temporales. Por ejemplo, pues tenemos 3 países en el sur de Europa que se llaman Portugal, España y Grecia, que si uno echa la vista atrás dice, caramba, los 3 cambian de golpe en torno al año 75. De golpe es una forma de decirlo muy buena. Sí. Los 3 vuelven a cambiar de golpe en torno al año 2011. Sí. Tienen una sincronía que, claro, invita a pensar que hay alguien en algún gabinete que pone un mapa del mundo y dice, a ver, ahora toca mover aquí peones, ¡pum! ¿No? ¿Hasta qué punto esa imagen simplificadora puede ser? A ver, es muy tentador pensar eso, ¿no? Pensar que hay alguien muy cinematográfico, ¿no? Con un mapa poniendo chinchetitas y tal, ¿no? Hombre, yo no lo veo tan fácil, ¿no? Porque los ritmos siempre son diferentes, y porque en los 3 países se da la circunstancia de que alguien deja pudrirse durante mucho tiempo lo que hay y al final toca renovar a la vez. Claro. Esta la teoría de las coincidencias que ahora maneja el gran filósofo Óscar Puente. No entiendo las coincidencias. Es que yo ya no creo en las coincidencias. Pues mire usted, las coincidencias, cuando uno no toca nada, no hace nada y tal, pues al final resulta que tienes que pintar el edificio entero. Sí. Claro. Es que qué coincidencia es que el mismo presidente del gobierno sea sospechoso de haber cometido 9 delitos distintos. Es una coincidencia. Pero bueno, las coincidencias, claro que no hay que creer en ellas, tienen unas razones profundas, pero bueno, pues a veces son sincronías, ¿no? Simplemente. Pero lo que pasa es que, don Iván, no quiero, a ver, no sé si seguimos con el libro o no, pero quiero decir, el eliminar de la historia de España el franquismo como una cosa monolítica y perversa y tal, y lo que sea, es que es un problema porque entre otras cosas dibuja una imagen de España pues muy adamista, como si de repente hubiera llegado uno y no. Mira, los estudios que hace don Roberto Villa desde hace años y otras muchas personas tienen una virtualidad muy importante, que es que muestra que España, no solo ha sido desde luego la nación más importante de Europa desde el siglo XVI, al menos hasta el XVIII, sino que luego posteriormente ha tenido una evolución pues muy similar en muchas cosas a los demás países europeos. Entonces aquí esta idea de que aquí éramos los más atrasados, los más analfabetos, aquellos en los que menos democracia había, pues todo esto es mentira. Aquellos donde se discriminaba a los homosexuales por el franquismo, pues no, se discriminaba a los homosexuales en muchos países del mundo y no por franquismo o no franquismo, y se liberaban las cosas también aquí, a veces un poco antes y a veces un poco después del resto de los países europeos. Que el régimen franquista fue excepcional claro que fue excepcional, porque fue resultado de una guerra civil en la cual pues había unos extremos que competían por la supervivencia, pero fuera de eso la evolución de la sociedad española fue bastante acompasada a las sociedades mundiales, creo yo. Por eso las fronteras, no estaban cerradas, no hacía falta, esto no era Albania, todo lo contrario. Vamos a ver, yo creo que esa idea de España contribuye mucho a ella uno de los grandes ideólogos de muchos antifranquistas y de muchos falangistas y de muchos istas, Ortega. Se llama José Ortega y Gasset. Claro. La famosa tibetización de España. Sí. Pues no ha habido tal. España siempre ha tenido unos nexos exteriores bastante más importantes de lo que parece. Algunos de ellos, y eso lo analicé en el libro de la CIA, la propia Iglesia, que es una organización, una institución internacional y que carece de fronteras, y entonces el régimen franquista, que tenía pues uno de sus pilares era la Iglesia católica salvada del exterminio a la que iba a someter el Frente Popular,
pues mantuvo sus nexos exteriores, y por esa vía se abrieron un montón de relaciones. Eso no se puede negar de modo alguno. Otra cosa fue el giro dado después del Concilio Vaticano II, pero eso es otra cuestión. Pero España no estuvo tan cerrada, pues por ejemplo, como la Unión Soviética. No lo estuvo, ni mucho menos. Sí, y luego pues es muy prismático. El franquismo tiene muchos prismas en muchas cosas. Por ejemplo, la persecución de los casos de corrupción que se daban en el seno del régimen. Caso Matesa, por ejemplo, ¿no? Claro, sí, lo cito. Eso, pues, para muchos no es objeto de estudio, debería serlo. Claro. ¿Cómo trataba Franco a los judíos? Que de eso hay una literatura parda también espectacular, porque pues en los mataderos municipales había un rincón donde se podían celebrar ciertos cultos y se podía dar salida a eso, y luego empezaron a llegar, o no, con Franco, algunas familias poderosas del mundo. Claro, entonces, ¿eso cómo lo mides? Es que mire usted, en Francia, en la gran democracia francesa, los judíos no podían ser ni siquiera funcionarios públicos, no podían ser ni carteros. En la época de los primeros 20 años de Franco. Luego ya se corrigió. Claro, todo es vidrioso, angular. Muy difícil. Difícil de... Es muy difícil. Es muy poliédrico precisamente por eso, porque la idea de Estado totalitario, que ya digo que es una idea límite, que se jugó con ella de manera retórica, pues no es cierta. Y insisto, siento repetirme, ¿no? Hubo una serie de familias ideológicas, los democristianos, los liberales, los falangistas, los tradicionalistas. En esos equilibrios se movió el franquismo, en esos equilibrios, no nos engañemos. Y luego la necesidad de establecer relaciones exteriores te va transformando. Por ejemplo, uno de los problemas, yo lo de la CIA en el libro ese, ya digo, lo tengo que citar porque de algún modo se realimenta con este. Claro, cuando se establecen los pactos con Estados Unidos, está también la postura de, bueno, ¿y qué hacemos con un país que en realidad es protestante? Como, bueno, pues se intenta disimular un poco, viene un católico en vez de un protestante, en fin, que estos ajustes hay que hacerlos siempre y dan cuenta de que no hay una idea absolutamente estática, sino que es un proceso dinámico y claro, lo interesante para la memoria histórica y demás es decir, no, esto es el lote, te lo comes enterito y lo demás, esto es sombra, esto es luz, esto es un yo recuerdo cuando estaba un día en Plencia, hay muchas cosas muy bonitas, pero hay una casa concretamente, hay un hospital muy famoso, fue el primer hospital que se hizo para niños tuberculosos y claro, cuando se hizo durante la dictadura de Primo de Rivera por un médico, y hay una casa muy bonita que es no me acuerdo si es ahora un albergue, un no sé qué, pero es un sitio maravilloso de vacaciones, etcétera, en Plencia, y entonces una señora del lugar se me acercó y en voz muy baja me dijo: estas casas eran de educación y descanso. No sé si sabe usted lo que era. Y yo, sí, señora, sé lo que era. Quiero decir, parece que de repente ese franquismo, esos 39 años, como son un bloque de maldad totalitaria y tal, no han existido, ¿no? Entonces no se puede ver que el origen es eso. Antes comentaba usted sobre aspectos morales y tal. Bikini. El bikini se inventa en Francia en el año 1946. En 1949, en toda la costa atlántica francesa se lo prohíbe. Se prohíbe usar el bikini. En 1953 empieza a usarse el bikini en Benidorm gracias a un alcalde franquista que vio que había ahí un nicho de mercado para atraer turismo, se vino con la Vespino a ver a Franco, con la moto a ver a Franco para convencerle. Franco le dice, bueno, dejamos de momento que se use, pero nada de pronunciarse y tal. En el 59 se autoriza oficialmente el uso del bikini, boom del turismo. En Alemania hasta los años 60 no se autoriza el uso del bikini. En Italia y en Portugal hasta finales de los 50 no se autoriza el uso del bikini. En Francia es a mediados de los 50 cuando se lo deja en el sur, gracias a Brigitte Bardot, otras figuras que lo empiezan a utilizar en Cannes, y más o menos pues ya se acepta socialmente. Pero que vamos, que la historia del bikini en España pues
es casi en algún aspecto pionera con respecto a otros países europeos. Un logro sin duda. Y luego, curiosamente, algunas resistencias, por ejemplo, en varios temas, por ejemplo, vienen de alguna de esas familias del régimen, más, o sea, en muchas cosas, por ejemplo, la presión de la Iglesia Católica, la presión de la Iglesia Católica en determinados temas morales es la que se opone al régimen, claro, es la que se opone al régimen, pero en el sentido de que se opone a tanta libertad, a tanto libertinaje del régimen. No hay que permitir esto. No confundas libertad con libertinaje. Que sí, lo clásico, ¿no? Quiero decir, y claro, entonces condenar a eso, o sea, a la oscuridad, a no conocer nada de lo que pasó, ni de lo bueno ni de lo malo, pues es bueno, y los ritmos que hubo pues eran dispares. O sea, en los sitios se avanzaba más, que esto es muy cuestionable de avanzar, pero bueno, nos entendemos, ¿no? Y en otros no. O sea, eso es una cosa absolutamente evidente. Por ejemplo, ahora que se habla tema sindical, por ejemplo, yo he analizado los postulados que establece Girón de Velasco. Y además pongo la definición canónica de sindicato vertical, que era, ahí sí que era, vamos, casi sovietizante, no nos engañemos. El sindicato vertical, digo, en lo que se intentaba hacer, que luego no sé qué logró, y dice Girón de Velasco, no queremos ni sindicatos rojos ni amarillos. Es decir, no queremos ni comunistas ni la doctrina social de la Iglesia. Ellos querían ir por otra vía. Bueno, pues pierde. Esa vía se agota. Aunque el sindicato vertical se mantuvo, digamos que fue otra cosa. Fue otra cosa, efectivamente, fue otra cosa. Y yo creo que eso es en lo que hay que incidir, que aunque programáticamente se establezcan muchos objetivos, la realidad te los transforma, ¿no? Y eso es lo que hay que ver. Y luego, pero un detalle muy tonto, pero por ejemplo, cuando Nacho Cano publicó Mecano, publicó Mujer contra Mujer, aquella famosa canción, pues que habla de una relación entre dos mujeres, ¿no? De una relación lésbica entre dos mujeres, y entonces decía, claro, se hizo la primera canción. Bueno, yo que soy un amante de Cano Rodrigo Adolfo Guzmán, el famoso grupo español, en el año 70 publican una canción que se llama Marília y Amaranta, que es una relación homosexual entre dos mujeres. Las canciones de Maritrini tenían quizá un trasfondo. Sí, pero que sea más abierta. Quiero decir que esas evoluciones sociales se produjeron a favor o en contra del régimen, y a un ritmo a veces más lento y a veces más rápido que el de la evolución de muchas sociedades europeas que nosotros considerábamos más avanzadas. Lo cual demuestra la falta de control del señor que vivía en el Pardo, ¿no? Claro, es que en la caricatura, que no se metía en política. Es que la caricatura lo que dice es que te controlaba hasta cuando ibas a cuarto de baño. Eso no puede ser. Es que ni el que vivía en el Pardo ni el que vivía en ningún sitio. Perdón, ahora sí podría ser. Bueno, la tecnología está empezando a hacer lo posible. Por eso es tan terrible la perspectiva de una dictadura mundial, porque esta vez sí podría controlarte en el baño. Oye, pero cuando se aprueba la ley Fraga, la famosa ley Fraga, pues se establece una cosa no solo de sentido común, sino que es lo que funciona en todos lados, que es que hay una libertad de prensa, y a posteriori, o sea, se acaba con la censura, que ya venía, por cierto, impuesta fuertemente en tiempos de la República, y si hay algún tipo de responsabilidad por noticias publicadas, por difamaciones, etcétera, es a posteriori, no a priori, salvo control judicial. No, muchas cosas son muy prácticas, muy de su época. La ejecución capital o pena de muerte. No es una cosa que se diera solamente en España. Claro. El problema es poner el foco solamente en lo español como descontextualizado o desconectado del resto del mundo, y no era ciertamente así, claro. Bueno, muchísimas gracias, don Iván. Recordemos, ¿cuándo firma usted en la Feria del Libro? Vamos a mirar ahora el cartel. Pues, bueno, mañana sábado 12:30 en la caseta 264, la caseta de Encuentro. Ahí estaré si alguien quiere firmar. Caseta 264 de la editorial Encuentro. Estará don Iván firmando libros de la democracia que nos hemos dado, y seguramente que de algunos otros libros anteriores. La Negra y cosas así. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Hacemos una pausa publicitaria y seguimos. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad.